llamándolo desde los días de Abraham, haciéndolos un pueblo, el pueblo de Dios, poniendo el nombre de Dios, la identidad de Dios en ellos, dándole sus leyes para que caminaran en sus leyes y en su voluntad. Y de esa manera Dios se comprometía a estar con ellos todo el tiempo, guiándolos, cubriéndolos y también prosperándolos en toda la tierra y el lugar que Dios le había prometido. De hecho, ahora Israel ya estaba en el lugar de la promesa, ya había transcurrido la monarquía de Israel a través de Saúl, a través de David, a través de Salomón, cómo el reino se divide después de la muerte de Salomón, cuando por un lado había quedado todo el vestigio de lo que había sucedido, como el Señor le quita, por decirlo de alguna manera, a la tribu de Benjamín, a la tribu de Saúl, en la monarquía por la rebelión propia de Saúl, y se la entrega a la casa de Judá, lo llama de la casa de su padre Isaí a David, y le da la promesa de que a través de él el Señor se manifestaría ahora o prolongaría el gobierno, la monarquía en la nación de Israel. De hecho, después ya desde la tribu de Judá vienen toda la descendencia monárquica, por así decirlo, de Judá. Y por el otro lado, después de la muerte de Salomón, la rebelión de la tribu de Benjamín y de Israel, la 10 tribus, en contra de aquel que se proclamaba siendo el sucesor de Salomón. Y eso divide el reino, lo debilita el reino. Y claro, pero todo esto, todo lo que le pasó a Israel, vino un acontecimiento detrás de otro, cada vez se iban alejando más de la voluntad, del propósito, del llamado de Dios, de los mandamientos de Dios, de el camino que Dios había trazado para su nación. Dios llama y Dios da propósito, o sea, Dios nos llama para algo, para que hagamos algo. En este caso llamó a Israel para que sea un ejemplo a las demás naciones de la tierra, un ejemplo de cómo se debía servir a Dios, cuál era la identidad, la forma de vida, la forma de comportarse ante Dios y ante las demás naciones. Israel fue progresivamente en un descenso moral, espiritual, una decadencia. Se alejaron de Dios y permitieron que se introdujeran falsas creencias, falsas religiones, falsos cultos. Inclusive ya en los días de Salomón, del rey Salomón, que Salomón reina durante 40 años, él permitió, por haberse él alejado de Dios, permitió que los dioses de las esposas de él que él había tomado durante su vida, le permitió que los dioses que ellos adoraban, también él le construyó lugares en la propia tierra de Israel para que adorasen a esos falsos dioses. Inclusive la misma nación de Israel pusieron a esos falsos dioses en el mismo nivel que el Señor Dios Todopoderoso. Todo eso, las aberraciones de esos cultos, los sacrificios humanos, el hecho de que se olvidaron de la ley de Dios, de cumplir la ley de Dios, aunque exteriormente seguían con sus costumbres, con sus ritos, con sus fiestas, pero el corazón de ellos se alejó de Dios. Y al alejar el corazón, cuando uno aleja el corazón de Dios, ¿qué es lo que pasa? Se aleja de Dios y se acerca al diablo, y se acerca al camino de la oscuridad, y se acerca al camino del mal. Uno no se da cuenta y de a poco se va alejando del propósito
y del llamado de Dios. Y hoy quiero hablarles justamente de cuando Dios en este contexto lo llama al profeta Isaías para que sea su voz a esa nación que se había alejado de Dios. Dios le empezó a mostrar todo lo que él iba a hacer, todos los juicios de Dios y toda la promesa de una futura restauración de esa nación. Cómo tenían que pasar por todo un proceso de purificación, de transformación. Se habían alejado tanto de Dios que hasta se habían olvidado de que Dios existía para ellos. Y Dios tuvo que arrinconarlos, dejar que los enemigos del pueblo de Israel trataran con ese pueblo, porque parece que muchas veces si no nos llega un problema, no nos llega una necesidad, a veces nos sentimos tan seguros con recursos, cuando las cosas parece que van bien, que nos olvidamos de Dios. Dios nos bendice y nos sigue bendiciendo. Y cuando estamos bendecidos nos olvidamos del Señor. Y eso fue lo que le pasó a Israel. Estando bendecido por el Señor, se olvidaron del Dios que los bendecía. Persiguieron la bendición antes de aquel que bendice. Es lo que generalmente le pasa a la gente. Van detrás de la bendición antes de ir detrás de la fuente que bendice, que es el Señor, el Todopoderoso. Eso le pasó a Israel. Y ahora en ese contexto en el que había una decadencia moral, espiritual, en ese contexto Dios llama a hombres, Dios llama a mujeres para que sean su voz, para que hablen a esa nación, para que llamen al cambio, al arrepentimiento, a la transformación. Y hoy día Dios también está llamando a hombres y mujeres en el contexto en que hoy está la sociedad, alejada de Dios. Y aunque muchos pueden decir, pero si hay cada vez más iglesias, si cada vez parece que las redes están inundadas de mensajes bíblicos y de predicadores y de profetas y de apóstoles y de maestros de la palabra, y está inundada las redes de cantantes cristianos y de eventos que tienen que ver con el cristianismo, pero en realidad el corazón del hombre, la mujer del siglo XXI, está muy lejos del propósito de Dios, muy lejos de la voluntad de Dios. O sea, vamos al Señor simplemente cuando estamos en aprietos, cuando hay una necesidad, cuando ya no sabemos qué hacer, cuando hemos agotado todas las alternativas. Es el último recurso del Señor cuando Él debería ser el primero cada día de nuestra vida. En ese contexto Dios llama a Isaías. Y hoy vamos a hablar del llamamiento de Isaías en el capítulo 6 del libro de Isaías. Y vamos a leer la palabra del Señor, porque lo que queremos escuchar no es a un hombre hablar o lo que piensa un hombre, sino lo que la palabra de Dios nos enseña acerca del llamado de Dios, no solo para Isaías, sino para nosotros. Hoy al ver el llamado de Isaías, veamos el llamamiento de Dios para cada uno de nosotros. Dios te llama siendo joven, siendo niño, siendo adulto, siendo anciano. Dios sigue llamando. Y Dios ha llamado a ciertos hombres, ciertas mujeres, que por determinadas excusas o razones no han respondido al llamado de Dios, como Dios quiere que le respondan. Porque muchas veces decimos, no, pero si yo sirvo a Dios, pero ¿cómo lo sirvo a Dios? ¿Como yo quiero servirlo a Dios? ¿Como yo puedo servirlo a Dios? ¿O como Dios pretende ser servido? ¿Como Él quiere ser servido? El apóstol Pablo decía, yo olvidando todo lo que queda atrás, prosigo a la meta. Jesús mismo dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Porque el que no aborrece a padre, a madre, a hermanos, a amigos, al cónyuge por causa de mí, no es
El que no renuncia a sí mismo por mí, no es digno de mí, dijo el Señor Jesucristo. Por eso qué importante que es, ¿no? Que entendamos que somos llamados de Dios y que debemos responder a ese llamado como Dios quiere que seamos llamados. Si usted ve a los mártires del primer siglo, a los llamados apóstoles del Señor, ellos, desde el mismo momento que recibieron de verdad el llamado de Dios, cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo y reciben el llamado de Dios, ya para ellos estaban muertos. Ellos habían muerto a la vida natural para vivir la vida de Dios. O sea que el día que generalmente la gran mayoría de ellos fueron martirizados, ya sea perseguidos, encarcelados, algunos murieron en el claustro, otros murieron crucificados, algunos quemados vivos, otros aserrados, otros decapitados, otros apedreados. Pero desde el momento que recibieron al Señor, ellos se consideraban muertos para sí mismos y ahora vivían para Cristo. ¿Me entienden, no? Por eso el mismo Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Porque él había entendido que desde el momento que había recibido el llamado de Dios, había muerto para sí, para vivir para Cristo. Ahora, fíjese, vamos a leer el texto Isaías capítulo 6, desde el versículo 1. Dice, en el año que murió el rey Usías, Isaías capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, y como les he enseñado, usted tiene que agarrar un cuaderno, un anotador, un lápiz, una lapicera, un bolígrafo, y empezar a anotar cada vez que lee la Biblia. Y cada nombre que está ahí, cada suceso que está ahí escrito, cada situación que encontramos, es importante, porque si está escrito es para algo. Hay un efecto el Señor quiere dejar, una impresión nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Acá dice, en el año que murió el rey Usías. ¿Qué año fue ese? ¿Qué era? ¿Cuál eran las circunstancias que estaba viviendo Jerusalén? ¿Cuál era la circunstancia que estaban viviendo el pueblo de Dios? ¿Cómo reinó Usías? ¿Quién era Usías? ¿Cuántos años reinó Usías? ¿Cuándo fue llamado Usías? ¿Reinó rectamente delante de Dios o fue un reino malo? ¿Cómo reinó Usías? Y usted, si se va al libro de Crónicas, segunda de Crónicas, en el capítulo 26, va a encontrar el reinado de Usías. Porque dice acá, cuando Dios llama a Isaías, que Isaías fue llamado en ese contexto, en el año que murió el rey Usías. ¿Qué había pasado con Usías? ¿Por qué Dios llamó a Isaías en ese año para que él hablase de parte de Dios? Y yo me tengo que poner a pensar hoy en día, ¿en qué circunstancia Dios me está llamando? ¿En qué circunstancia en mi vida personal? ¿En qué circunstancia en la sociedad moderna que Él me llama hoy en día? ¿En qué circunstancia me está llamando el Señor? ¿Cuáles son las características que predominan hoy en la sociedad para que Dios me llame a dar su palabra o su evangelio? ¿Por qué Dios me está llamando en este tiempo? ¿Qué es lo que pasa en este tiempo para que se necesite el mensaje del evangelio? Y usted sabe que Usías fue llamado cuando tenía 16 años. 16 años era Usías cuando el Señor lo llamó y reinó 52 años en Jerusalén. Y era entendido en las visiones de Dios, Usías. E hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pero al final, 52 años reinó él. Pero al final de su reinado, fue un reinado próspero. Dios lo bendijo. Dios le dio herramientas a Usías y le dio estrategias para ir en contra de los enemigos del pueblo de Dios, los árabes y los filisteos. Dios lo ayudó a Usías en los días de su reinado, pero al final se enorgulleció de sí mismo,
se engrandeció. Al final, cuando estaba próspero, cuando estaba bendecido, le entró el orgullo, quiso servir a Dios como él quería servir a Dios, entró en el templo, usted después léalo en Segunda de Crónicas capítulo 26, entró en el templo, en el santuario, a quemar incienso, cosa que a él no le correspondía hacer eso, porque eso lo tenían que hacer los sacerdotes, los de la casa de Aarón, lo que Dios había levantado y llamado específicamente para esa función, para esa tarea. A Usías lo llamó para reinar, pero no para hacer lo que él pretendía hacer. Él quería hacer lo que él quería por ser el rey. Al final de su reinado, aunque hizo lo recto ante los ojos de Dios, se metió en el templo a quemar incienso cuando a él no le correspondía hacer eso. Y vinieron los sacerdotes y lo retaron, que a él no le correspondía hacer eso. Y mientras los sacerdotes lo estaban retando, él estaba dentro del templo, le empezó a salir lepra. Y cada vez más lepra. Entonces lo sacan del templo. Y usted sabe que nunca se le fue la lepra. Murió leproso, siendo un rey próspero, un rey bendecido, un rey que mientras se mantuvo haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo con la ley del Señor, Dios lo engrandeció. Pero ¿cómo es? Cuando estamos bendecidos nos alejamos de Dios y queremos servir a Dios como nosotros queremos servirlo y no como Dios quiere que lo sirvamos. Y eso trae consecuencias. Usías, en su vejez, murió leproso. Su hijo lo tuvo que reemplazar en el reino, porque, claro, la lepra está relacionada con el pecado. Y nosotros sabemos qué es el pecado. Cuando uno se aleja de Dios. Y cuando uno se aleja de Dios, ¿qué es lo que pasa? Entra en uno la soberbia, el orgullo, la rebeldía, el primer pecado que a uno le viene y como consecuencia de eso, uno cree que puede hacer lo que quiere. Y así fue en los días de Usías. O sea que en esos tiempos, en los que él muere leproso, Dios llama a Isaías. Y Dios nos está llamando hoy. ¿En qué contexto? En el que los gobernantes del mundo se han enorgullecido, se creen omnipotentes, poderosos, se los llaman los poderosos, el poder que tiene ese gobierno, el poder que tiene esa persona, el poder que tiene ese congreso, el poder que tiene esa Cámara de Diputados, el poder que tiene ese intendente, el poder que tiene ese gobernador, el poder que tiene, digamos, la Corte Suprema de Justicia, el poder, el hombre cuando se enorgullece, se engrandece a sí mismo, se llena de soberbia, no reconociendo cómo se debe servir a Dios o qué lugar ocupa Dios en una sociedad o en una familia o en una vida, cuando nos olvidamos de que el Señor es el Todopoderoso, de que de Él viene nuestra vida y de que por Él vivimos y por Él existimos y a Él le tenemos que rendir cuenta. Cuando nos olvidamos de eso, nos alejamos de Dios. Y al alejarnos de Dios, ¿qué pasa? Nos adentramos en el territorio de la muerte, de la oscuridad, viene la desgracia, viene la pobreza, viene la corrupción, viene la mentira, viene la ruina, viene la enfermedad, viene la muerte. Ahí cuando se desmagra todo, cuando se arruina el matrimonio, cuando los hijos se alejan del llamado de Dios, de la casa, cuando todo parece que cae en saco roto, es cuando nos alejamos de Dios, porque mientras nos volvemos a Dios y estamos sirviendo a Dios como Dios quiere ser servido, Dios abre los cielos, Dios nos cuida, Dios nos provee, Dios nos ayuda, Dios nos sostiene. Revisemos nuestra vida. ¿Qué lugar ocupa Dios realmente?
si solamente de labios adoramos a Dios, o tenemos frases cristianas y ponemos posteos cristianos en nuestras redes sociales, como haciendo o dando a entender que somos muy santos, de que tenemos conocimiento de las cosas de Dios, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro interior? ¿Realmente queremos servir a Dios como Dios quiere ser servido? ¿Pagamos el precio para servir a Dios viviendo una vida de renunciamiento, de transformación? ¿Nos dejamos moldear por el Señor? ¿Nos dejamos enseñar por el Espíritu Santo? ¿Nos doblegamos nuestros deseos a los deseos de Dios? ¿Nuestra voluntad la doblegamos a la voluntad de Dios? Es la pregunta que nos deberíamos hacer. Dios en ese contexto llama a Isaías en el año que murió el rey Usías, un rey que reinó 52 años. Desde muy jovencito fue llamado, pero a lo último de su reinado quiso servir a Dios, quiso hacer él, quiso demostrar que él era algo que él realmente no era. No era su posición, no era su lugar, no era lo que él debía hacer. Dios establece en cada área del ministerio quién va a ocupar esa área. Dios llama y Dios da dones a los hombres. Y Él provee para el llamado, provee de unción, de gracia, de sabiduría, de inteligencia, de recursos, a quienes Él llama en determinadas áreas, porque Dios todo lo hace ordenadamente y en su tiempo. Esa es la bendición. Hoy vemos tanto desorden ministerial, que a veces hasta nos da vergüenza algunos que tratan de representarnos. ¿Por qué? Porque exteriormente parecería que son muy santos, pero interiormente uno lo ve, el fruto. Y Jesús dijo, al árbol se lo conoce por el fruto. Un árbol bueno da frutos buenos y un árbol malo da frutos malos. Por sus frutos los conoceréis. Así que qué bueno que nosotros podamos juzgar de acuerdo al fruto. ¿Cómo está el fruto de ese ministerio, de ese hermano, de esa hermana? Y vernos a nosotros, porque la Escritura viene a nosotros como un espejo para que contemplemos cómo está nuestra relación con Dios. ¿Realmente servimos a Dios como Él quiere ser servido? ¿Realmente renunciamos a nosotros por el Señor? ¿Renunciamos a nuestra vida, renunciamos a nuestras cosas por el Señor? ¿O solamente le damos al Señor el tiempo que nos sobra, los recursos que nos sobran, o vivimos para agradar a Cristo? Dice, y vi yo al Señor en ese año, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, miren lo que se dice. Isaías, cuando ve esta visión, en el año que murió el rey Usías, él tiene esta visión de su llamamiento. Miren lo que él dice cuando ve la gloria de Dios. Cuando lo ve al Señor sentado en su trono y la gloria de Dios. Dice, entonces dije, ay de mí, versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Jesús nos está llamando. Jesús hoy día sigue llamando a hombres y mujeres. ¿A qué? A ponerse en la brecha. A que sean sus voceros, sus portadores
los carteros, los que lleven el mensaje. ¿Mm? Está llamando a hombres y mujeres a ser pregoneros del Evangelio, colaboradores de Dios, al llevar el Evangelio de Jesucristo a todo aquel que hoy está fatigado, cansado, desanimado, angustiado, perdido en la vida, sin esperanza, sin ganas de vivir, acabado, hundido en los vicios, deprimido, sin recursos, abandonado. El Señor nos llama a ser pregoneros de un evangelio de poder, de un evangelio de luz. Dios sigue llamando y te llama desde niño, te llaman siendo adolescente, te llama siendo adulto, te llama siendo anciano. Alguno dice, pero soy joven, pero soy grande, pero no tengo esto, pero me falta lo otro, no tengo estudio. Dios no busca gente preparada, Dios prepara gente. Dios llama a gente y después las prepara. Al apóstol Pablo lo llamó camino a Damasco y lo llamó. Y pasaron años hasta que el apóstol Pablo comenzó a servir en la obra. Fueron años de preparación, no se crea que lo llamó y al otro día Pablo estaba predicando el evangelio a los gentiles o estaba haciendo la obra misionera. No, pasaron años. Dios lo preparó. Si usted ve en el libro de los Hechos, ve Bernabé y Pablo. O sea, Pablo iba detrás de Bernabé. Era entrenado por Bernabé. Pablo decía Bernabé y Saulo. Y después vemos como después dice Pablo y Bernabé, porque después ya él comienza el ministerio, porque ya estaba preparado para el ministerio. Dios no nos ofrece un fruto verde, sin gusto, sino que el Señor nos ofrece hombres y mujeres preparados para la obra, entrenados para la obra, discipulados para la obra, personas que han pagado el precio de servir al Señor y que han pagado el precio de entrenarse para el Evangelio, como un buen soldado de Jesucristo, haciendo cada etapa, que el Señor es quien entrena, obviamente, que el Señor es quien llama, que ningún instituto bíblico te prepara para ser pastor, no, que ningún instituto bíblico te prepara para ser un apóstol, o un maestro, o un evangelista, o un profeta, no, son llamados de Dios, pero que tenemos que prepararnos, como le dice Pablo a Timoteo, cuando le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Dios nos quiere, nos llama y nos prepara en su obra. ¿Y cómo se ve Isaías acá? ¿Qué dice Isaías? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque yo que tengo labios inmundos y vivo en un pueblo que tiene labios inmundos, mis ojos han visto al Rey en su gloria, en su hermosura, en su esplendor, en su poder. Pero cuando Dios llama, Dios santifica. Es la obra del Espíritu Santo la santificación. El Señor nos santifica. Vamos a ver el proceso que el Señor trae sobre la vida de Isaías para poder usarlo. Dios primero lo santifica. Santificar significa apartarlo para el Señor. Dios te aparta para Él. Exclusivamente. Sos exclusivo del Señor. El Señor es marca registrada en tu vida. Ahora le perteneces al Señor. Tu familia le pertenece al Señor. Tus cosas le pertenecen al Señor. Ahora, sos santificado para Dios. Y dice el versículo 5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con una tenaza. ¿Se da cuenta? La santificación viene de Dios, viene del altar de Dios, viene del trono de Dios. Él nos santifica, Él nos llama, ¿sí? Y Él nos prepara para la obra.
Y dice, y tocando con él sobre mi boca, el carbón encendido, y tocando él en mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Cuando el Señor Jesucristo nos llama, nos lava con su sangre carmesí, nos lava con su sangre para estar limpios delante de Él. Lo que dice Juan capítulo 15, cuando dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Me entiende? O sea, el Señor es el que purifica nuestra vida para que le podamos servir. Hemos sido lavados con la sangre del Cordero para que podamos servir a Cristo. Nadie que no ha sido lavado con la sangre del Cordero es apto para servir en la casa de Dios. Para servir en la casa de Dios tenemos que primero ser llamados por el Señor y purificados por el Señor, que es la obra que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Cuanto más palabra de Dios, cuanto más espíritu de Dios en nosotros, hay menos de nosotros y más de Dios para que podamos servir al Señor. Qué bueno sería que podamos decirle al Señor, Señor, yo entiendo que tú me estás llamando y me dejo santificar, renuncio al mundo, al sistema, renuncio a mi vida y al diablo para servirte solo a ti, mi Rey, para vivir mi vida, lo que resta de mi vida, como un muerto vivo, morir para mí, para vivir para ti, para servirte y sirviéndote a ti, sé que voy a ser bendecido, sé que voy a ser próspero, sé que voy a ser acá del llamado que Dios le hace a Isaías. Y dice el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Qué hermoso saber que Dios quitó de nosotros toda culpa, todo el peso de la culpa de nuestros actos que hemos cometido, que a Dios le desagrada, hemos hecho cosas que a Dios le desagrada, pero dice el libro de Isaías, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y es la obra de Jesucristo en cada uno de nosotros. Cuando hablamos de una obra redentora, hablamos de esto, que lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario fue pagar el peso de nuestra culpa en aquella cruz. El propio Isaías lo dice, después lo vamos a ver en el capítulo 53, cuando él dice que él llevó nuestra culpa, que él pagó nuestros pecados. Y acá, cuando lo llama a Isaías, en el año que murió el rey Usías, nos santifica el Señor. Dios cuando te llama, comienza una obra de limpieza, de purificación, de santificación. Dios va quitando toda culpa de tu mente, de tu corazón. El Señor va haciendo cosas nuevas cada día, va renovando tu vida, le va dando valor a tu vida, te va preparando como un hijo suyo. O sea, nuestra meta es Jesucristo. Ese es nuestro ideal, el Señor Jesucristo. Esa es nuestra meta. La Escritura nos lleva a entender que debemos aprender a adoptar el carácter de Cristo, el carácter moral de Cristo. De eso se trata la ley de Dios, del carácter moral de Dios, como Dios quiere que nosotros nos comportemos en la vida, como Dios quiere que nos conduzcamos en la vida, como Dios quiere que le sirvamos a Él también en el ministerio, como adoptando su carácter, adoptando su moral, sus valores. De eso se trata el Evangelio, de esa transformación. Por ahí nosotros estábamos confundidos y también, como hoy la sociedad llama a lo malo bueno,
y a lo bueno lo llama malo. Pero a la luz del Evangelio nos damos cuenta de nuestro error. ¿Para qué? Para corregirlo, para renunciar a eso y empezar a obedecer al Señor de la gloria. Dice el versículo 7, estamos leyendo Isaías capítulo 6, versículo 7 dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor. O sea, escúcheme, ahí oye él la voz del Señor, que le dice, que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y hoy, no sé si usted puede oír la voz del Señor, que el Señor sigue diciendo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré hoy? A los barrios, a las provincias, a las naciones. ¿A quién enviaré para hablarle a los que están privados de la libertad? A los que están en un geriátrico. ¿A quién enviaré a hablarles? A los indigentes que no tienen techo, a los hambrientos, a los sedientos de justicia. ¿A quién enviaré? A los enlutados, a quienes han perdido un ser querido por causa de la violencia, por causa de las drogas. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién le hablará a esas familias que hoy están luchando en el matrimonio? ¿A quién enviaré a esas familias donde sus hijos están en los vicios y que padres que no saben qué hacer, que todo lo probaron, pero que no saben cómo reaccionar, cómo hablarles? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros a darle de comer al hambriento? ¿Quién irá por nosotros a visitar al enfermo? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá? Es la pregunta del Señor. ¿A quién enviaré? ¿Quién estará dispuesto a renunciar a lo suyo, a su estatus, a su vida, a su confort, a su prestigio, a su nivel social, a sus cosas? ¿Quién renunciará a todo eso por hacer mi obra? Por ir a una aldea donde quizás no hay ni baño, no hay, digamos, agua potable, donde ¿quién irá por nosotros al impenetrable, a la selva amazónica o a los desiertos del África? ¿Quién irá por nosotros a los países comunistas o al mundo árabe? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros a hablarle al rico, al empresario, al intelectual? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Quién le hablará a la juventud? ¿Quién le hablará a la niñez? ¿Quién le hablará a la ancianidad? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá si nosotros estamos tan cómodos con nuestra vida, tan entretenidos con nuestras cosas, tan acostumbrados a nuestro progreso físico y a nuestro progreso económico? ¿Quién se despojará para ir a las naciones, para ir al vecino, para ir al barrio, para ir a la villa? ¿Quién lo hará? ¿Quién podrá sus recursos a disposición del ministerio, de la obra de Dios? ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Mire la pregunta que hace el Señor. Y yo creo que es la pregunta que hoy también se hace el Señor. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá sabiendo que quizás sea rechazado, enjuiciado, encarcelado, apedreado, quemado vivo, ahorcado? Porque si uno va al mundo árabe, donde el Islam predomina, o si uno va a esos países comunistas, donde la palabra, la Biblia está prohibida, o si uno va a países donde la turba lo agarra y lo apedrea públicamente o lo mata a palazos por predicar el Evangelio, o si uno va a la familia donde a uno lo cargan, se burlan de uno, ¿quién le hablará a esos compañeros de la universidad, a esos niños en la escuela? ¿A
¿quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Es la pregunta que el Señor se hace hoy en día. ¿Quién estará dispuesto a dejar su confort? ¿Quién estará dispuesto a entregar su vida por causa del Evangelio? A perder su vida, su juventud, su nivel de vida, sus amistades naturales por servir a Cristo. Ese es el llamado de Dios. Cuando entendamos realmente el llamado de Dios, cuando entendamos que el que llama, nos llama para que le sirvamos al 100%, no al 10, ni al 20, ni al 30, ni al 50, ni al 80. Dios nos llama a servirlo al 100%, en cualquier horario, cualquier día de la semana. Por eso, si uno está dispuesto a estar full time en la obra de Dios, y eso no quiere decir que yo deje todo para dedicarme a la obra, sino que haciendo lo que hago, estar siempre dispuesto, predispuesto para que Dios me use. De eso se trata el Evangelio. Porque sí, hay personas que Dios llama a la obra al 100% del tiempo, y Dios los sostiene para eso. Pero al resto Dios los está llamando para que siempre estén preparados para defender el Evangelio, para hablar la palabra de Él, para llevar un mensaje de salvación, para ayudar al necesitado. Dios hace este llamado. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Dice el versículo 8. Pregúntatelo. Quizás hoy Dios te está llamando a vos. Quizás hoy te está llamando a vos. Y no te estabas dando cuenta que le estabas dando más prioridad, más tiempo a la vida natural que a la vida espiritual, que a la vida del reino. Estás invirtiendo tu tiempo y tus recursos en cosas efímeras, pasajeras, que se van a quedar acá, que de un momento a otro no va a quedar nada, que todo va a ser consumido y que lo único que va a valer es lo que hagas de cara a la eternidad, con tu salvación, con el reino de los cielos. De eso se trata el llamado de Dios. Miren, en ese contexto Dios llama a Isaías. Y en este contexto en el que hoy vivimos, la gente está angustiada, atemorizada, deprimida, cansada, fatigada. Han aumentado y crecido los casos de suicidio, el consumo de los ansiolíticos, es impresionante, de los antidepresivos. La gente no puede conciliar el sueño, le cambió el sueño a la gente por causa del aislamiento obligatorio. Gente que ha perdido el trabajo, fábricas que se cierran todos los días. Estaba viendo un caso donde unos jóvenes que tienen un emprendimiento nuevo solicitaron X cantidad de empleados, una docena o más, y acudieron al llamado más de 1.500 personas. Gente que no consigue trabajo, que hace colas interminables para poder conseguir un trabajo. La gente está desesperada, usted lo ve. Hijos que, o padres o hijos que hace meses que no pueden ver a sus seres queridos, ni abrazarlos. La congoja, la angustia, la desazón que hay hoy en día. Y el Señor está buscando, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a que salgamos del lugar de confort para servirlo a Él. Pero eso implica sacrificio, eso implica renunciamiento, eso implica un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio de rumbo, un cambio de valores. De eso se trata el Evangelio. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y no le pongas excusa al Señor. No le digas, no, pero yo soy un hombre pecador, soy una mujer pecadora. Si vivo, mirá cómo está mi familia, mirá cómo están mis hijos, mirá cómo está mi cónyuge, mirá cómo están mis padres, mirá el barrio donde vivo, mirá lo que... No, ¿qué hizo el Señor con Isaías? Mandó un querubín con un carbón encendido del altar
y lo pasó en sus labios y lo santificó para que pudiera ser un instrumento útil. No le pongamos excusa al Señor. Digámosle al Señor, envíame aquí, Señor. Envíame a mí, no envíes a otro. Envíame a mí, servirte, Señor. Soy lo que soy y tengo lo que tengo. El estudio que tengo, la forma de hablar que tengo, los recursos que tengo, soy lo que soy, Señor. Pero quiero servirte. Quiero hacer tu voluntad. Úsame a mí, Señor. Que yo sea tu instrumento para mi barrio, para mi nación, para este continente americano, para el mundo. Que yo sea tu voz. Que yo sea tu mensajero, Señor. Que yo sea, Señor, aquel que lleve tu mensaje a las naciones. Y fíjese, dice, heme aquí, envíame a mí, dijo Isaías. Y dijo, anda, le dijo el Señor. Irí a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y siga sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya él para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortada aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Y nosotros sabemos lo que pasó con Jerusalén, cómo los babilonios vinieron y la asolaron y quemaron la ciudad y destruyeron el templo y nos llevaron cautivos por 70 años. Y de allá vinieron el remanente, los que habían quedado en los tiempos de Esdras y Nehemías. Tuvieron que pasar 70 años para que volviesen nuevamente. ¿Por qué? Porque Dios había determinado un tiempo de juicio. Dios tenía que santificar todo por causa de cuántos se habían alejado de Dios. Es que el hombre parece que si no toca fondo, no se da cuenta que tiene que cambiar. Cuando pierden el matrimonio, cuando pierden la salud, cuando pierden el trabajo, cuando pierden la felicidad, cuando pierden la paz, ahí recién reaccionan. Pero muchas veces tarde, porque hay cosas que ya no hay vuelta atrás. Pero en Dios siempre hay esperanza. En Dios siempre hay esperanza. Por eso hoy Dios te está llamando. Este es el día de buenas nuevas. Este es el día de salvación. El Señor te llama en este tiempo, como llamó Isaías. Y el Señor pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Estás dispuesto a decirle al Señor, envíame a mí, Señor? Con los años que tengo, con los recursos que tengo, como soy. Úsame a mí, Señor. Santificame para que pueda ser útil en tu casa. Pero acordate que hay un precio a pagar. Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Estás dispuesto a negarte a vos mismo, a vos misma? ¿Estás dispuesto a negarte para servir a Cristo? ¿Estás dispuesto a renunciar al descanso, al confort, al prestigio, al progreso? ¿Estás dispuesto a entregarle tu tiempo al Señor, tu vida al Señor, tus recursos al Señor, para hacer su voluntad? Qué buena pregunta para nosotros hoy, ¿no? Qué buena pregunta el Señor nos está haciendo. Pero acordate, hay muchos que hoy se están quitando la vida. Mujeres que están abortando. Personas que han perdido su trabajo. Están desesperados porque no saben cómo van a pagar sus compromisos, cómo van a traer pan a la mesa. Ancianos olvidados en los geriátricos. Hoy un vecino me llama y me dice, Francisco, tengo que hablar con vos porque acá hay un vecino que sus hijos lo han abandonado, tuvo 2 ACV y
y lo tienen abandonado y está desesperado ese hombre porque lo tienen ahí sin atención y no sabemos qué hacer. Entonces le dije yo, bueno, conseguí el número de teléfono, así lo puedo llamar. La gente está desesperada. La gente ha cambiado los valores. El egoísmo, el egocentrismo, la indiferencia predominan en la sociedad. La violencia, el robo, el hurto, la mentira, la corrupción, son monedas de todos los días. Ahora, Dios nos está llamando en este contexto. ¿Para qué? Para que llevemos, pregonemos el Evangelio de salvación, que es a través de Jesucristo. Hermanos, hoy el Señor nos está llamando. ¿Responderemos a ese llamado? El fruto lo va a decir. No van a ser nuestras palabras. Acuérdense que al árbol se lo conoce por el fruto. No es lo que usted diga, es lo que usted haga lo que importa. El Evangelio, como la fe, como el amor, es acción. ¿Eh? Es acción. Se nota en el hacer. ¿Me entiende, no? Cuando amo a alguien, tengo que demostrar que le amo. Si amo a Dios, tengo que demostrar que le amo. Si digo que Él es mi prioridad, tiene que notarse. Mi fruto tiene que hablar de eso. ¿Amén? Entonces, qué lindo que